Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno y misericordioso, lleno de gracia y de verdad, justo en todos tus juicios, verdadero y santo. Te alabamos también porque tú eres nuestro Dios y porque a ti te ha placido concedernos la oportunidad de ser llamados a esta gracia, a este evangelio de la gracia. Te pido, Señor, llévanos a vivir como dignos de aquellos que tú has llamado a esta vocación. Lejos esté de nosotros vivir una doble vida o pensar que somos algo cuando nos podemos estar engañando. Pero también guíanos, Señor, a tener convicciones sólidas que nacen de las escrituras, de la verdad y que producen frutos en nuestra vida, Señor, y en la vida de los que nos rodean. Que la vida que vivimos, Señor, sea una vida completamente diferente de la que era sin Cristo. Que podamos vivirla, Señor, para tu gloria, para el bien de los que nos rodean, Señor. Te agradezco por mis hermanos aquí reunidos, por la dicha y la oportunidad que tenemos de aprovechar ese tiempo de lectura. Edifica nuestras almas, recordándonos cómo prepararnos para recibir tu palabra, Señor, cómo recibirla o cómo debemos hacerlo en el acto cuando estamos congregados, como a su vez cómo practicarla después de el culto, Señor. Te doy gracias por mis hermanos aquí. Te pido que nos edifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, obviamente, en esta, yo diría, breve descripción de esta primera parte de cómo prepararnos, dice nuestro catecismo bautista en la pregunta 95, ¿cómo debe ser leída y escuchada la palabra para que ésta pueda llegar a ser eficaz para la salvación? Y la respuesta es llana: para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para salvación, debemos atender con diligencia, preparación y oración, recibirla con fe y amor, atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Y lo que me dispongo a hacer es tomar esta pregunta, en algún momento llegaremos a estudiar y meditar en el catecismo pregunta a pregunta, pero tomar esta pregunta 95 y describirla o ampliarla con ustedes, mis amados hermanos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, antes de venir a la casa de Dios, antes de congregarnos para oír la palabra, debemos prepararnos y preparar a nuestra familia con oración. O sea, tenemos que sentarnos y orar, aún sea en el camino o previamente el día anterior. Debemos orar con intención, debemos dedicar nuestro tiempo a la oración para preparar el corazón. Ora por la conversión de los pecadores, por la edificación de los santos, ora para la gloria del nombre del Dios Trino. Ora por los niños y los adolescentes que estarán con nosotros, por los ancianos. Ora pidiendo a Dios que ellos oigan y que los corazones atiendan. Ora por ti mismo, diciendo, Señor, qué real es el peligro de que yo no oiga bien. De las cuatro clases de oyentes en la parábola del sembrador, solo uno oyó adecuadamente. Entonces, ora de esta manera: ayúdame, Señor, a concentrarme plenamente en tu palabra cuando ésta venga a mí, para que no perezca a pesar de haberla oído. Que tu palabra circule libremente en mi corazón, que esté acompañada de luz, poder y mucha gracia. Ora de esta manera. Creo que es muy importante que yo podamos atender de esa forma a nuestros corazones ante el Señor para orar como es debido, para que de ninguna manera tú y yo estemos simplemente llegando a un lugar medio despeinados, ¿verdad? Así como al apuro, rápido, como si no nos hubiéramos preparado previamente. Ora de esta manera porque es muy importante. Ora para ir a la casa de Dios como un pecador necesitado, con un corazón limpio de deseos carnales y aferrándote a Cristo en búsqueda del poder purificador de su sangre. Ora por la presencia santificadora de Dios en Cristo, por verdadera comunión con Él, en mente y en alma. Ora también para que el predicador reciba la unción del Espíritu Santo, a fin de que abra su boca con valentía para dar a conocer los misterios del Evangelio. De esta manera ora, para que cumpliendo sus promesas, Dios derrame a través de sus ordenanzas el poder del Espíritu que inculpa, que aviva, que humilla y que reconforta. Ora de esta manera, porque así es como tenemos que preparar el corazón para recibir la palabra. Notas en primer lugar entonces que debemos orar, orar y orar fervientemente, que de ninguna manera nuestro corazón sea movido a pensar, bueno, yo voy a mi manera, yo lo hago de esta forma, sino más bien tomar el precepto bíblico y hacerlo conforme a la voluntad del Señor, para que de ninguna manera Cristo sea vituperado, sino sea vindicado, para que de manera amplia y consistente podamos ver a Cristo gobernar en medio de todas estas cosas. Pero así tenemos que orar, amados hermanos. Pero en segundo lugar, en la manera en la que nos preparamos para oír la palabra, para recibir el medio de gracia de la palabra de manera directa a través de la predicación.
Ve con un buen apetito de la palabra. Ve con un buen apetito de la palabra. O sea, un buen apetito fomenta la buena digestión y el crecimiento. Pedro incentivó al apetito espiritual diciendo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, la leche pura de la palabra. Ese anhelo, ese deseo como un bebé recién nacido que llora y que desea la palabra, que tiene hambre por la palabra del Señor. Y a veces eso, para despertar esa clase de apetitos, también se requiere no solo el hecho de orar, sino de privarnos de otras cosas para poder dedicarnos intencionalmente a aquello que nuestras almas tanto anhelan y necesitan. Solo que a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces es porque les falta algo de algún tipo de vitamina en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta, pero lo necesitamos. Entonces tenemos que despertar un apetito para poder cubrir y suplir esa parte que le falta a nuestro cuerpo. Así también nuestras almas. No siempre estamos conscientes de cómo nos encontramos. Hacemos bien al examinarnos para que nuestro apetito siempre esté dispuesto. De la misma manera, Salomón aconseja, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Eclesiastés 5:1 dice eso. Entonces, debemos guardar nuestros pasos al ir a la casa de Dios. Tenemos que ir a escuchar y atender. Muchas de las veces parece que tú y yo tenemos pensamientos intrusivos. Estamos allí, pero nuestra mente no está allí. Tenemos que ir con un buen apetito por la palabra. Un buen apetito de la palabra significa tener un corazón tierno y enseñable. Esto involucra una gran pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dice Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es un corazón enseñable. ¿Qué es lo que yo quiere que yo haga para ti? Eso lo dijo el apóstol Pablo cuando fue tumbado por el Señor en medio de esta luz resplandeciente, cuando cayó del caballo. No tiene sentido esperar una bendición si vienes a adorar con un corazón endurecido. No tiene sentido clavar un visto en algo que ya hiciste en una lista de tareas, decir, ya me congregué hoy, pero con un corazón duro, falto de preparación o centrado en lo terrenal. ¿Sabes? Cuando pensamos en los puritanos, aquellos hombres que de muchas maneras trajeron o trajeron mucha reforma a diferentes áreas en el tiempo del 1500, 1600, ellos decían que la preparación para la adoración debería comenzar la noche del sábado, no necesariamente el domingo en la mañana, a los tumbos, corriendo rápido a ver cómo estará todo, sino el sábado mismo. Tal como la gente cocía el pan a la noche del sábado para que este esté caliente la mañana del domingo. La gente debería estudiar la palabra la noche del sábado para que el domingo sus corazones estén listos para la adoración. Deberíamos sentarnos y meditar en ello, orar con nuestra familia, dedicar un tiempo especial a la meditación. Si sabes que texto se predica el domingo, que muchas de las veces a veces es bastante predecible, si estamos en Timoteo puedes notarlo, pasa tiempo estudiando la noche del sábado, meditando en ese texto. Asegúrate de que tú y tus pequeños, tu esposa, tus hijos duerman lo suficiente el sábado por la noche y luego la mañana del domingo puedan levantarse todos temprano para prepararte para la adoración sin prisa. Muchas de las veces parecería que el sábado se extiende demasiado y es un día muy largo y lo dejamos funcionar hasta la madrugada del domingo. Jóvenes, adolescentes acá, algunos entre nosotros que ya son grandes, por favor no hagas eso. Trata de cuidar tu descanso del sábado. ¿Cómo podemos nosotros pretender atender a la palabra si no estamos descansando bien desde el sábado temprano? Busca un horario adecuado para ir a descansar. Apaga tu teléfono, apaga aquellas cosas que están a tu alrededor, la tecnología que muchas de las veces también no produce para nosotros un buen descanso, sino que la luz comienza a afectar. Y de esta forma entonces prepárate para el sábado, para el sabbat del Señor, no para el día del Señor, el domingo. Pero te animo mucho a esto, porque a veces tú y yo podemos tener la tendencia, y ahí se ve dónde está nuestro apetito. A veces los apetitos de la carne son mayores porque se les ha alimentado más. Muchas personas tienen la habilidad, yo diría la triste habilidad, de poder sentarse y ver series o películas muy largas a tarde en la noche y decir, mira lo que logré, pero luego levantarse muy tarde y tratar de correr a la iglesia el domingo y descansar o dormirse en la silla muchas de las veces. Y en algunos de los casos quejarse o hasta señalar, esto está muy largo, no debería ser así. Pero mira el contraste tan grande y tan bárbaro. Esos son apetitos de la carne, no apetito por la palabra. Que el Señor nos dé un corazón que anhele la palabra, que desee la palabra. Eso es nuestra oración. Pero también encontramos que en tercer lugar, al entrar en la casa de Dios, medita en la importancia de la palabra predicada. Medita en la importancia de la palabra predicada. El alto y santo Dios trino del cielo y de la tierra
Se encontrará contigo para hablarte directamente. Como decía otro puritano, Thomas Boston, él escribe, la voz está en la tierra, pero el que habla está en el cielo. Qué asombroso pensamiento, puesto que el Evangelio es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Ve a la iglesia buscando a Dios, aunque debes apreciar profundamente los esfuerzos de tu pastor en este caso, que va a hacer todo lo que puede y lo que esté a su alcance para poder exponer la palabra, por entregarte fielmente la verdad. Ora para que no veas a nadie, sino solo a Jesús. Ora para que no veas a la persona que está frente a ti como tal, sino que veas solo un instrumento que Dios está usando para hablar a su iglesia. Los predicadores son simplemente embajadores que te traen la palabra de Dios. No te concentres en ellos, no te concentres en su vestimenta, no te concentres en lo que tus ojos pueden ver frente a ti, sino en la palabra de Dios que trae. Recordando siempre que un día vas a tener que rendir cuentas a Dios por cada sermón que Él te haya ofrecido. Pero también enseña a tus hijos que cada sermón cuenta para la eternidad, que cada sermón cuenta para la eternidad. Amados padres, les exhorto y les animo a que de ninguna manera veamos la oportunidad o la opción de entregarle a nuestros hijos alguna tecnología o teléfono para que ellos estén jugando allí en medio del culto conforme nosotros podamos decir que están con nosotros allí. Cuida tu corazón. Cuando se anima a que se apague el teléfono, no es solo un ánimo, tiene que ver con una exhortación, hermanos. A veces también tiene que ver con un reto, porque tú y yo somos propensos fácilmente a tener el teléfono a la mano y a querer sacarlo y hacer muchas cosas. Pero en este caso me refiero a cuidar a nuestros hijos, de no darles eso como si fuera el chupón del bebé, para que estén agarrados de eso, aún jugando, viendo cualquier cosa, de lo cual a veces tengo que decir, me da pena verlo. Animo a todos los padres acá a cuidar a sus hijos y exhortarles con amor y cariño. No te rebajes para tratar de ganar a tu hijo. Busca con gracia y con verdad cuidar su corazón, instruirlo y mostrarle a Cristo. Si hemos de ganar a nuestros hijos correctamente, lo hemos de hacer con el Evangelio, no con regalos mundanos, ni actitudes mundanas, ni siendo condescendientes con ellos en cosas que no deberíamos. La salvación es por fe y la fe resulta del oír por la palabra de Dios. Así que si hemos de ver fe en nuestros hijos, tienen que escuchar la palabra. Por eso cada sermón, por lo tanto, es una cuestión de vida o muerte. No es un asunto simple. No es solo ver, bueno, hoy sucedió esto, hoy se predicó sobre esto, bueno, estaba chévere, estaba mal. Alguno podría llegar a decir, ¿no? En Argentina suelen decir que los domingos después del culto se hace asado, asado de pastor, ¿verdad? Pues lo que se habla en la mesa muchas de las veces es de la corbata del pastor, el traje del pastor, el peinado del pastor, pero no del sermón que el pastor predicó. El evangelio predicado no se elevará hasta el cielo o nos hará descender hasta el infierno. De alguna manera, nos va a llevar a la presencia de Dios o nos va a llevar hasta las mismas puertas del infierno. Si el Evangelio se predica, esos dos son los efectos de la predicación del Evangelio. Así que afianzará nuestra salvación o hará más grave nuestra condenación. Nos atraerá con cuerdas de amor, como dice Oseas, o nos dejará en los lazos de la incredulidad. Nos hará más blandos o nos endurecerá. Iluminará o oscurecerá nuestros ojos y abrirá nuestros corazones a Cristo o los cerrará ante Él. Como decía David Clarkson, él escribió, mientras más cerca del cielo alguien sea elevado por la predicación del Evangelio, más se hundirá en el infierno si no hace caso de Él. Más se hundirá en el infierno si no hace caso de Él. Así que pon atención, por tanto, a tu manera de oír. Ten cuidado cómo escuchas, dijo Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero además recuerda que cada domingo recibe alimento y provisión espiritual para la semana que comienza. Los puritanos se refieren al domingo como el día en que el alma va al mercado. Así como cada semana los puritanos iban al mercado para abastecerse de víveres y diferentes cosas para comprar, nosotros nos abastecemos y proveemos de bienes espirituales para la semana, escuchando sermones y luego meditando en ellos durante los días que siguen. Todos esos o todo esto debe ser reforzado con prácticas devocionales diarias y vida cristiana, amados hermanos. En cuarto lugar, al entrar en la casa de Dios, recuerda que estás entrando a un campo de batalla. Hace tiempo me escuchabas decirte que no debemos de ninguna manera salir satisfechos o descansados o tranquilos o como si nada hubiera pasado del culto. Estamos entrando en un campo de batalla. A veces tenemos que salir del culto cansados. Y no debería ser solo eso una tarea del pastor, ¿no? Sino de todos nosotros, de haber hecho lo que el Señor nos ha llamado a hacer.
de servirnos unos a otros, de edificarnos mutuamente, de buscar la palabra, de atender con diligencia. Muchos enemigos se opondrán a que tú puedas escuchar. Internamente puedes ser distraído por preocupaciones y ocupaciones del mundo carnales, frialdad del corazón o un espíritu crítico y cínico. Externamente, eso es internamente, pero externamente te pueden distraer la temperatura o el clima, la conducta o la vestimenta de otros, ruidos de afuera o aromas o olores o personas que deambulan de aquí para allá. A veces hay personas que están en tránsito dentro de la iglesia cuando deberían estar sentados. Padres, hagan en que sus hijos se sienten, deben estar quietitos allí con ustedes. Enséñenles poco a poco. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, pero vamos a lograrlo poco a poco. Es preferible tener un poco de ruido de pequeños en medio nuestro a no tener pequeños. Qué bello es tener bebés, niños, infantes, pequeños, adolescentes, jóvenes en medio de toda nuestra iglesia y todas las edades, como disfrutábamos este domingo. Pero déjame decirte algo, muchas de las veces Satanás se opone intensamente a que tú escuches la palabra de Dios, sabiendo que si la llegas a escuchar de verdad, Satanás te va a perder. Y Satanás no quiere perderte, él quiere tenerte para él, él quiere que seas solamente de él. Satanás es así y actúa de esta manera. Por eso, Satanás trata de alterarte antes de que el sermón comience. Te va a distraer durante el sermón y te va a quitar el sermón de tu mente tan pronto como ese termine. Rápidamente, así. Satanás desde el primero en llegar a la iglesia y el último en irse. Muchas de las veces busca todos los medios para tratar de distraerte, borrar de ti todo tipo de entendimiento o meditación espiritual. Y como un ave que arranca la semilla recién sembrada, Satanás intenta quitar la palabra de tu mente y de tu corazón para que no la puedas echar, para que de ninguna forma esta pueda echar raíces en ti. Si otros descuidan la salvación, ¿significa que debo hacerlo yo también? No vayas por ese camino. El hecho de que no se salven muchos por no atender a la palabra aliviará mi propia perdición por medio de Cristo. Entonces me niego a obedecer las artimañas de Satanás. Debes orar reiteradamente pidiendo fuerza para vencer a todos tus enemigos, escuchando bien la palabra del Señor. Es una batalla. No estás llegando a un lugar donde todo se da en bandeja de plata. Tienes que llegar allí y esforzarte. Este domingo mencionaba que los pastores se esfuerzan muchísimo y pelean toda la semana con el texto para que éste los bendiga y les dé un sermón. Los pastores no preparan sermones con una suma de textos que los colocan en un papel. Toman un texto y lo estudian y lo profundizan y extraen su riqueza y comienzan a ver las conexiones que hay según la teología bíblica aquí y allá y pelean de tal forma con el texto como Jacob con el ángel del Señor. No me voy hasta que me bendigas. Y una vez que lo tienen, pueden llevar ese alimento a la iglesia. Pero esto no quita que todos los oyentes deban pelear de la misma manera ahora por atender, por escuchar y por recibir la palabra del Señor. Pero también ve con una fe tierna y expectante. Ve con una fe tierna y expectante, como si fuera la única vez que fueras a escuchar un último sermón, como si esa fuera la última vez. Sé pronto para oír, sé lento para hablar y sé resuelto, como María, para considerar la palabra de Dios en tu corazón. Invoca la promesa divina de que la palabra de Dios no regresará a él vacía. Ve con el espíritu de los ninivitas diciendo, quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos, como dice Jonás 3:9. Ese debería ser el espíritu con el que nos acercamos a la iglesia. Quién sabe, quizás Dios se vuelve y se arrepienta y nuestros hijos no perezcan. Quién sabe, quizás Dios vuelve y se arrepienta y aparte es el ardor de su ira y nuestro esposo, nuestro cónyuge se arrepienta y no perezca. ¿Quién sabe? Ve con una fe tierna y expectante. Ve con un temor reverencial de Dios y de su majestad. Ve para deleitarte reverencialmente en Dios y su palabra. Di como David, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Allí en el Salmo 119, 140. Como el salmista ama los testimonios de Dios en gran manera, más que el oro, y hasta el punto de que ello casi te consuma. El amor de David por la palabra de Dios era tan ferviente que meditaba en ello todo el día. Dependiendo del espíritu, cultiva esa clase de amor por la palabra, amado hermano. Esa es la manera en la que tenemos que prepararnos para la palabra, pero no debemos detenernos allí. En este caminar, en segundo lugar, tenemos el hecho de saber cómo recibir la palabra predicada. El que oye mis palabras sabe recibir las palabras del Señor. De ninguna manera debemos quedarnos en pensar, bueno, ya pues así tengo que prepararme.
Entonces, ya estamos en el campo de batalla. ¿Cómo la puedo recibir? ¿Cómo puedo tomarla para mi edificación, para el bien de mi alma? ¿De qué manera he de atesorarla? Y aquí entonces, amados hermanos, ¿cómo recibir la palabra? Me encantan las palabras del Proverbios, capítulo 2 versículo 1. Cuando lees ese texto es tan enriquecedor, en verdad, tiene mucha riqueza, tiene tantas referencias. El texto empieza diciendo, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos dentro de ti guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y le escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué palabras tan dulces y tan necesarias. Cada palabra cuenta aquí, amado hermano. La palabra recibir es abrir los brazos de par en par y dar la bienvenida. Estamos listos para lo que nos quieren enseñar. Estamos listos para lo que van a predicar. He preparado mi corazón, he orado, he meditado y estoy aquí listo para esforzarme por recibir la palabra con mis brazos, con todas mis fuerzas. Quiero tomar los mandamientos y quiero guardarlos dentro mío. Quiero que mi oído esté atento a esta sabiduría que se va a desplegar. Quiero que mi corazón se incline a esta prudencia, guardando mis palabras para atender más a las palabras a las que puedo escuchar. Quiero clamar a la inteligencia. Háblenos la verdad. Por favor, háblenos la verdad, debería ser tu oración. Y a la prudencia debemos dar nuestra voz, no hablar con negligencia ni con necedad. Tenemos que buscarla. ¿Dónde vamos a encontrar la palabra? En nuestra Biblia, leámosla. ¿Dónde encontramos la palabra? En las Escrituras, meditemos en ellas. Pero ¿dónde encontramos la palabra continuamente de una forma expuesta, dada y presentada? Allá donde el Señor ha permitido bendecir y dar vida eterna. Cada domingo, a través de los sermones y escuelas bíblicas, de las meditaciones y las referencias a las Escrituras. Búscala como un tesoro, como a la plata escudriñala. Vas a poder entender el temor de Jehová y vas a hallar el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Cuando el rey Jacobo II de Inglaterra combatía a los puritanos, un enemigo de los puritanos abiertamente, como el rey Jacobo II vivió una vida inmoral y en muchos contextos, por eso también se promulgó y se promovió esta religión de lo que sería Inglaterra, con su rey y todo, el anglicanismo. Eso trajo una persecución hacia los puritanos. Él envió una proclamación a todos los pastores de la iglesia de Inglaterra, demandando que fuera leída a cada congregación el domingo, esta proclamación. A los puritanos les molestó tener que leer esta declaración, pues sabía que el proyecto de ley se oponía tanto al cristianismo del Nuevo Testamento como al estilo puritano de la predicación. Un predicador puritano respondió diciendo a su congregación, debo leer esta ley del rey Jacobo II en esta iglesia, pero no está escrito que ustedes deban escucharla. Sabes, la congregación en ese momento salió de la iglesia y el pastor leyó la ley a una iglesia vacía. El punto de la historia es este. Muchas personas escuchan los sermones con poco entusiasmo, como si no tuvieran la obligación de oír la palabra de Dios. Y de la misma manera, la palabra de Dios debe involucrar tanto al predicador como al oyente. No puede haber crecimiento si el oyente no obtiene provecho de la palabra. Esta recepción implica, como lo dice nuestro catecismo en la pregunta 95, vuelvo y la repito, pero la pregunta voy a hacer un énfasis en esto. ¿Cómo debe ser leída y escuchada la palabra para que ésta pueda llegar a ser eficaz para la salvación? La respuesta corta es recibirla con fe y amor y a su vez atesorarla en nuestros corazones. Hemos visto hasta aquí, para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para salvación, debemos atenderla con diligencia, preparación y oración. Pero en este caso veremos recibirla con fe y amor y atesorarla en nuestros corazones. Piensen esto. Aunque esta ilustración de Jacobo II también nos deja marcado claramente de que son más importantes las palabras de Dios que las palabras de los hombres, sobre todo en dictámenes de ley que son totalmente contrarios a la verdad y que no necesitamos de alguna forma guardarlos si van en contra de la ley de Dios. El ejemplo es muy claro. Líbrenos el Señor de tener un corazón que no se siente en la responsabilidad de atender a la palabra, que no ve la obligación de oír la palabra de Dios. Que Dios nos guarde. A continuación, quiero hacer algunas directrices para escuchar correctamente la palabra de Dios. La primera directriz es esta, amados hermanos. Si estamos viendo que la palabra de Dios es un medio de gracia, y si el apóstol Pablo, hablándole a los líderes de la iglesia de Éfeso allá en Mileto, en Hechos capítulo 20, hace referencia al hecho de que la iglesia ya no iba a tener a Pablo,
lo había tenido por varios años, había sido una bendición para ellos. Pablo habló palabras de Cristo a toda la iglesia, les enseñó todo el consejo de Dios y en medio de eso es el apóstol el que les dice, yo me voy. Muchos seguramente se inquietaron. Algunos hasta se horrorizaron y dijeron, ¿qué haremos si te vas? ¿Y ahora quién nos va a enseñar? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces fue él el que les dijo, les encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, y a la palabra de su gracia. Si una iglesia tiene la palabra, tiene todo lo que necesita para ser la iglesia que Dios quiere. Entonces, en primer lugar, si hemos de recibir la palabra correctamente, cuando estés en el culto, cuando escuches una enseñanza, una predicación, una escuela bíblica, una meditación, escucha con una conciencia compasiva y tierna. Escucha con una conciencia compasiva y tierna. La parábola del sembrador, contada por Jesús, nos presenta cuatro tipos de oyentes que escucharon la misma palabra. Y obviamente, en cuestión del tiempo, espero pueda traer eso a tu mente, ¿no? Es una parábola que, en palabras cortas que te describo, eh, precisamente se habla de un sembrador que sale a sembrar y que comienza a esparcir la semilla y esparce la semilla por todo lado. En la explicación que Cristo da, nos muestra que Dios es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios y que hay varios terrenos. Hay terreno preparado en el cual la semilla debe caer para germinar, pero hay otros tipos de terreno, los cuales no están preparados. Pero si hemos de recibir la palabra, debemos estar preparados. Entonces, esos terrenos son el camino, por ejemplo, son espinos, por ejemplo, y son pedregales, por ejemplo. Y entonces en muchos de estos hay dificultades para que la palabra sea recibida correctamente. Pero entonces por eso tenemos que prepararnos para poder recibir la palabra correctamente y que ésta dé fruto. Vemos entre estos el oyente superficial y empedernido. Cuando lees esta parábola encuentras que el oyente superficial y empedernido, este oyente es como un camino duro. La semilla cayó en el camino duro. La palabra fue predicada, pero cayó en el camino y el camino es duro. Tú sabes cuántas capas tiene, ¿verdad? El asfalto para que pueda funcionar y dure algunos años. ¿Sabes cuántas capas tiene un camino empedrado, por así decirlo? Tiene varias capas, una tras otra, y se vuelve duro, macizo. La semilla del sembrador, es decir, la palabra de Dios, deja una escasa huella en este corazón rígido. El Evangelio no penetra en este oyente y la ley no lo amedranta, no lo golpea, no lo afecta. Está endurecido. Puede estar allí, puede escuchar muchos sermones, pero está endurecido. Un pastor podría predicar los 10 mandamientos completos, abordando la necesidad y los pecados de la gente, pero el oyente empedernido no hará caso. Recuerden, empedernido significa como una piedra, ¿no? Cuando un predicador se dirige a la conciencia de esta persona, ¿sabes? Su corazón endurecido transfiere la culpa a otro. Ah, debe ser para tal persona. Ah, ese sermón debe ser para tal persona. Ah, por ahí está hablando de mí, pero no, yo prefiero pensar en esa persona. Y rara vez cambia su vida cuando la palabra de Dios lo declara culpable. No se interesa en la predicación. Pero también hay otro tipo de terreno. El oyente fácilmente impresionable, por así decirlo, pero resistente. Esta persona se impresiona, pero se resiste. Una parte de la semilla cae en un terreno pedregoso. A partir de ella comienza a brotar una planta. Está en un terreno pedregoso. De alguna forma germina, brota una planta, pero pronto se seca y muere porque porque carece de suficientes nutrientes, carece de agua, carece del terreno adecuado para poder nutrirse. La planta no puede sobrevivir porque no puede desarrollar raíces entre las piedras. Jesús presenta, en este caso, a un oyente que aparentemente parece escuchar bien la palabra. Este oyente quisiera que la religión fuera parte de su vida, pero no quiere oír de ese discipulado radical que implica negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguir a Jesús. Por eso, cuando llega la persecución, este oyente no vive el Evangelio de manera práctica. Quiere ser amigo del mundo, de la iglesia y de Dios. Piensen esto. ¿Podemos llegar a ser amigos del mundo, de la iglesia y de Dios? Hay aquí alguna amistad que no va, ¿verdad? Tal como Israel muchas de las veces. Este oye, en este caso el oyente no responde a la palabra de Dios cuando se le desafía a elegir. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Está Isaías hablando al pueblo en Primera de Reyes 18:21. Como oyentes no podemos tener a Dios y al mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios.
debemos elegir, amados hermanos. Si hemos de recibir correctamente la palabra, tenemos que elegir. Por eso también hay otro tipo de oyente, y este caso es el oyente tibio y distraído. De este, muchas de las veces, con mucha tristeza lo digo, pueden llegar a abundar en las iglesias. Los oyentes tibios y distraídos fácilmente son llevados por cualquier circunstancia externa o interna. Se dejan llevar fácilmente, no estaban preparados, no se dieron cuenta de que era un campo de batalla, y recibieron el primer tiro y que perecieron en el campo de batalla. Parte de la semilla de la palabra de Dios cae en un terreno espinoso. Como dice Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino se ahogan por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esta clase de oyente trata de absorber la palabra de Dios como un oído mientras que el otro presta atención a negocios, tasas de interés, fondos de pensiones e inflación. Solo sirve a Dios en forma parcial. Las espinas ahogan rápidamente la palabra de Dios y esto trae repercusiones. Fácilmente ese corazón es llevado por las riquezas de este mundo y el creyente o el oyente, mejor dicho, tibio y distraído, no va a poder dar el fruto adecuado. Un fruto no maduro no es bueno, no puede germinar, no produce bien. Todavía recuerdo y con tristeza lo digo cuando sembramos en el fondo, mejor dicho, no en nuestro, pero en el fondo de la casa en la que vivimos, unas calabazas de Argentina y comenzaron a crecer y las hojas eran grandes y todo y estábamos preparándonos para disfrutar de esas calabazas. Pero a la final parecían que iban a crecer y terminaban muriendo. Crecía una pequeña calabaza. Y uno decía, uy, ya mismo, tiene que crecer así, son largas, una calabaza especial. A la final tuvimos que desarraigar todo y tirarlo. Nunca dio una calabaza como debía haber sido. Era como el oyente tibio y distraído. Parecía que iba a dar, hasta nos emocionábamos, ya lo veíamos, le sacábamos foto, parecía que ya está, ya lo teníamos. Ya me imaginaba yo una calabaza rellena ahí en el horno, qué rico. A la final nunca pudimos probar una de ellas. Pero luego tenemos al oyente comprensivo y fructífero. El oyente comprensivo y fructífero. Y creo que estés aquí conmigo y puedas prestar atención a cada una de estas cosas que es tan necesario. El oyente comprensivo y fructífero es parte de la semilla de Dios. En este caso cae en terreno rico y fértil, un corazón preparado, una mente dispuesta, como el de Lidia, que recibió la palabra con prontitud, porque Dios la había preparado, ¿verdad? Jesús dice que este oyente escucha y entiende la palabra de Dios, como dice en Mateo 13:23. Y tal como una semilla echa rápidamente raíz en terreno fértil, la palabra de Dios se implanta en el entusiasta corazón de este oyente. Así como una planta brota desarrollando raíces profundas y mostrando hojas saludables, la palabra de Dios se integra profundamente en la vida, la familia, las ocupaciones, las relaciones y la conducta de estos oyentes. Con la ayuda del Espíritu Santo, este oyente aplica la enseñanza del Evangelio que recibe el domingo a su vida los otros días de la semana también. Cree sinceramente que si Jesucristo ha sacrificado todo por él, nada es demasiado difícil de rendir en obediencia agradecida a Jesús. Busca el reino de Dios antes que todos los demás. Mateo 6:33. La gracia reina en su corazón y estos oyentes producen fruto. ¿Sabes cómo? Según Mateo 13:23, 30, 60 y a veces hasta 100 veces por una sola semilla. Más de lo que se sembró. Se siembra una semilla y esto trae 30 veces más, 60 veces más y hasta a veces 100% de fruto. Y no estamos hablando de nada económico, de ningún tipo de evangelio de la prosperidad aquí. Por favor, escúchenme bien. Estamos hablando del fruto de un verdadero creyente. Vida espiritual, piedad, espiritualidad, devoción, obediencia, adoración, entrega, rendición, la búsqueda completa del reino de los cielos. Así que, amados hermanos, si nos damos cuenta de esto, tenemos que escuchar con una conciencia comprensiva y tierna. Pero no solo eso. En segundo lugar, debemos escuchar atentamente la palabra predicada. Atentamente. Como dice Santiago, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será perfecto en todo lo que hace. Será bienaventurado, dice el texto, mejor dicho. ¿Sabes? Lucas 19:48 describe personas que estaban muy atentas a Cristo. Traducido literalmente, el texto dice en Lucas 19:48, estaban pendientes de él oyendo. Lidia mostró esa apertura de corazón cuando puso atención
o enfocó su mente en otra traducción en lo que Pablo decía allá en Hechos 16:14. Y tal atención implica deshacerse de los pensamientos erráticos, el letargo mental y la somnolencia, que a veces llegamos allí y a veces sucede, la carne es tan propensa, comienza a inquietarse y a incomodarse, que uno dice, estoy en la casa, puedo ver una película de 3 horas y no me pasa nada. Llego a la iglesia y ya empiezo a cabecear y no sé qué me pasa y a veces estamos allí preocupados, yo no sé qué me pasa, llego acá y ya se me hace largo el púlpito y ya no sé qué pasa. Mira eso, la somnolencia. Considera el sermón como una cuestión de vida o muerte, por favor. Míralo de esta manera, no lo contemples de otra forma. Mira lo que dice Deuteronomio 32:47. Deuteronomio 32:47. Voy a leerlo aquí en mi Biblia. El texto dice en Deuteronomio capítulo 42, perdón, capítulo 32, verso 47. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No es cosa vana, no es cosa ligera, es nuestra vida. Atendamos a la palabra. No debemos escuchar de ninguna manera los sermones como espectadores, como cuando alguien va a un partido de fútbol o se entra a un cine. No somos meros espectadores, sino como participantes. De ninguna manera debemos pensar en el púlpito o el frente como un escenario de una persona pasa, tratar de hacerla, de buscar la atención, de que la atiendan, de rogarles por favor escuchen, no sean así, apaguen sus teléfonos. No, 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 tienen que estar participando activamente. Nunca me cansaré de repetir que la comunión con Dios en el culto público es una interacción entre Dios y su pueblo. No estamos siendo meros espectadores. Estamos comunicándonos con Él y Él está comunicándose con nosotros. Papito, mi amor, Amados hermanos, tenemos que tomar papito, toda la atención de vida. papito. Pido por favor, si alguno tiene su micrófono encendido, pueda apagarlo. Entonces, al hacer esto, al esforzarnos por atender a la palabra del Señor, pues de ninguna manera vamos a pensar que estamos siendo meros espectadores, lo repito. Por favor, amados hermanos, cuidemos nuestros corazones. El predicador no debería ser el único que trabaje. Escuchar bien es un trabajo arduo, implica adorar a Dios continuamente. Un oyente atento respondió rápido, ya sea con arrepentimiento, ya sea con resolución, con determinación, con obediencia o alabanza, y esto honra a Dios. Es lo que debe hacer el oyente atento. Como dice Proverbios 18:15, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Busca el conocimiento. No está esperando que se dé, ¿verdad? No está reclamando, no, no, está buscando. ¿A dónde hay pan? Allá vamos a verlo. ¿A dónde hay comida espiritual? Vamos a ese lugar. Vamos a buscar ayuda. Vamos a procurar esta búsqueda intencional. Los verbos que se usan aquí hablan de una acción mental vigorosa. Una acción mental vigorosa, una tensión de vida. Uno, uno de los hombres que tiene una habilidad excepcional para poder argumentar de una manera adecuada. Me sorprende siempre esta persona. No, no voy a mencionar quién, pero es impresionante su forma de argumentar en contra de tipos de ideologías y diferentes cosas en asuntos del uso del lenguaje y cosas que se han estado distorsionando últimamente. ¿Y sabes cómo logra eso? Porque analiza a la persona con la que está hablando, porque escucha atentamente a sus palabras para poder argumentar correctamente, porque no la frena mientras está hablando, simplemente la escucha con mucha atención. Bueno, el ejemplo acá tiene que ver con el hecho de analizar las escrituras, de tener un corazón como el de los de Berea, que recibieron la palabra con prontitud, pero que fueron rápidamente a escudriñarla para ver si lo que se había dicho era conforme a la verdad. Sabes, demasiadas personas llegan a la iglesia esperando recibir todo en bandeja. No tienen ganas de pensar, no tienen ganas de aprender y no tienen ganas de crecer. Simplemente quieren que se les predique algo familiar, algo lindo, algo atrayente, algo que nos guste a todos, ¿verdad? Algo que no sea tan nutritivo, sino más bien esos postres ricos que nos dan. Queremos canguil, queremos nachos con queso, queremos algo que nos haga estar satisfechos. Muchas de las veces eso es lo que busca mucha gente. Por eso, con mucha tristeza lo digo, pero la iglesia a veces para muchos se vuelve un buffet. Tratan de ir a un lugar y toman lo que les gusta. Esto no me gusta, entonces dejo de venir acá. Sabes, hoy estos días he estado meditando mucho en lo que ha sido el inicio de nuestra misión, nuestra iglesia,
Porque cuando uno se prepara para contemplar el hecho de ver si podemos plantar otra iglesia, uno no deja de pensar cómo lo hicimos al principio, qué cosas debemos fortalecer o corregir, cómo podemos hacerlo mejor. Y me ha llevado a meditar mucho en cómo empezamos. He visto algunas fotos de cómo empezó todo esto y me alegraba. Y sabe, esto también me llevó a revisar los primeros mensajes con los que muchos comencé a conocerlos y compartir. Y algunas personas me sorprendía esto. En ninguna manera para mí, o como si yo hubiera hecho algo. Pero veía y decían, he podido ver las transmisiones, he visto los videos y me ha sido de mucha bendición. Yo decía, el Señor ha usado su palabra abundantemente. Y me alegraba tanto que el Señor quite de nosotros el ver algo como algo simplemente con familiaridad o no tener ganas de cuando al principio estábamos tan entusiastas. Que el Señor nos ayude a tener siempre el primer amor encendido. Muchas personas no ansían crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar nuestro corazón de que no sea así. Tal perversidad no parece normal porque en otras áreas de la vida los humanos se resisten a recibir todo en bandeja. Un niño sentiría vergüenza si su madre lo alimenta frente a otros amigos, ¿no? ¿Verdad? Ahí piensa en tu hijo que es adolescente. Y entonces va al colegio él y tú llegas a media mañana con un arrocito preparado. A ver, abra la boquita, mi pequeño. Todo en bandeja. Diría, no, mamá, aquí no, están mis amigos. En la escuela y el trabajo la gente espera desafíos intelectuales, pero en la iglesia algunos no quieren ser desafiados emocionalmente, intelectualmente o espiritualmente. Prefieren recibir palmaditas en la espalda, ánimo, échale ganas, o que les dejen en paz. No te metas conmigo, esta es mi vida, un egoísmo bárbaro. Y en lugar de ser inculpados y desafiados por la palabra de Dios, terminan simplemente en la superficie o en los bordes, alrededor, no en el centro de la verdad. En vez de oír instrucciones claras sobre la vida cristiana a partir de la carta de Pablo, de las enseñanzas apostólicas, esta gente muchas de las veces prefiere oír poco, más que una historia bíblica cada domingo. Cuéntanos alguna historia rápido. Jesús no dio todo en bandeja a sus oyentes, de ninguna manera. En una parábola les habló de un juez injusto. Y Jesús comparó a Dios con este juez injusto, pero no gastó tiempo en explicarles largamente que Dios no es injusto. Más bien les desafió a usar sus mentes para dilucidar la difícil enseñanza de esta parábola. Recuerda que las parábolas traían verdades acerca de lo que es el reino de una manera a veces clara y otras veces velada, para que no todos entiendan, puesto que esperaba que sus oyentes aplicaran discernimiento y mucha energía. Y Jesús podía hacer declaraciones fuertes sin disculparse. Por ejemplo, allí en Lucas 14:26 dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es fuerte, es una palabra dura. Jesús dejaba frecuentemente inexplicadas las verdades proclamadas. Habló, por ejemplo, de cortar manos, de sacar ojos y de cortar pies. Dijo que algunos de los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de luz. Usó metáforas, hipérboles, que es maximizar algo, compararlo con algo, y otras figuras de lenguaje, corriendo el riesgo de ser malinterpretado. Se negó a dar todo en bandeja a quienes lo seguían. Jesús dijo a sus oyentes, tengan cuidado, por lo tanto, de la manera en la que escuchan. También nos ordenó ente- entender lo que oímos. No solo escucharlo, sino entenderlo. Él nos desafía a pensar y usar requiere trabajo. Eso requiere trabajo, amados hermanos. Por eso muchas de las veces tú puedes ver la mayoría de aquellas llamadas congregaciones o mal llamadas congregaciones donde no se predica la verdad, donde el evangelio de la prosperidad es el evangelio que se predica, que no salva a nadie, llenas. ¿Por qué? Porque esas personas no quieren pensar y esos predicadores y esos pastores no quieren hacerles pensar, quieren darles lo que quieren, quieren surtirles con todo tipo de golosinas que no sanan, que no salvan, que no ayudan y que terminan simplemente llevando a la persona a decir, bueno, amén a todo, todo esto debe ser de Dios. La palabra atender deriva de dos vocablos latinos. La primera significa a o hacia y la segunda es tendor, que significa estirar o inclinar. De ahí obtenemos la palabra tendón, para que lo puedas entender mejor. Este término en el original, en este caso en latín, tendo, es de donde tenemos la palabra tendón. Nuestro cuerpo está lleno de tendones, que nos ayuda por un lado a tensar, como a su vez estirar y poder movilizar nuestra mano, nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos. Una fibra que se estira significa eso. Por lo tanto, la palabra tensión
significa literalmente que debemos estirar nuestras mentes escuchando esto, explicándolo. Debemos extendernos con todas nuestras fuerzas mentales y espirituales para comprender el sentido de un mensaje. La pregunta es, ¿estás estirando tus músculos espirituales al escuchar la palabra? ¿Estás atento a la palabra predicada? Mientras escuchas la palabra, pregúntate, ¿qué diferencia quiere Dios ver en mí después de este sermón? ¿Qué debo cambiar? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Qué debo entregarle a sus pies? ¿Qué debo rendir? Pregúntate qué cosa nueva quiere el Espíritu que tú sepas. ¿Qué verdades me refiero nuevo que tú no lo sepas? A eso me refiero, ¿no? La verdad bíblica es más antigua que todos nosotros. Qué bella es esa historia, cantábamos este domingo. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. ¿Qué verdades quiere Él que tú creas? ¿Y cómo quiere que las pongas en práctica? En cada sermón que oyes, incluyendo los referidos a los temas más básicos del Evangelio, Dios te ofrece verdades para creer y poner en práctica. Ora para que la gracia actúe mientras tú escuchas. Pero también en tercer lugar, y en este caso tiene que ver con escuchar con una fe sumisa. Tiene que ver con el hecho de escuchar con una conciencia comprensiva y tierna en primer lugar, escuchar atentamente la palabra predicada en segundo lugar, pero también escuchar con una fe sumisa. Como Santiago dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Santiago 1:21. Esta humildad implica un corazón en actitud sumisa, una disposición a oír los consejos y los reproches de la palabra. Mediante esta fe, la palabra se implanta en el alma y produce el dulce fruto de justicia. La fe es la clave para recibir la palabra con provecho. Si hemos de recibir con provecho la palabra, tenemos que creer. Y nuestra fe tiene que ser sumisa. Decir, sí, Señor, habla que tu siervo escucha. Lutero escribió alguna vez, la fe no es un logro, sino un don. Sin embargo, solo llega escuchando y estudiando la palabra. Si un medicamento carece de su ingrediente principal, dicho medicamento de ninguna manera va a poder ser eficaz. Asegúrate, por lo tanto, de escuchar los sermones sin dejar fuera el ingrediente principal, la fe. Vamos porque creemos, escuchamos para creer. Busca gracia para creer y aplicar la palabra completa con sus promesas, invitaciones y amonestaciones. Que la palabra de Dios deba ser recibida con fe. Esto involucra, así es como leemos la palabra, el oír con fe, dice Gálatas. También tenemos que recibirla no solo con fe, sino con amor. Mira cuánto amo yo tus preceptos, decía el salmista. Y no recibir con fe y amor la palabra será un gran obstáculo para aprovechar la palabra. Como dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:10, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué tremendo. Con reverencia, no solo con fe y con amor, sino también con reverencia. Cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie, pero también con discernimiento, porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida, dice Job 34:2. Con fe, con amor, con reverencia, con discernimiento, pero también con cuidado. Tener cuidado de cómo escuchas. Entonces deberíamos atesorar lo que escuchamos de la palabra. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Apocalipsis 3:3. Por tanto, deberíamos meditar en ello. Pero ella atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Lucas 2:19, hablando de María, cuando veía todo lo que sucedía con Jesús, su hijo. Deberíamos hablar de ello y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Deuteronomio 6:7. Y todo esto es necesario para que podamos sacar provecho de la palabra. Como 1 Corintios 15:2 dice, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Por eso encontramos en cuarto lugar que debemos escuchar con humildad y examinándonos sinceramente. Te das cuenta de que esto que estamos hablando en esta noche no es solamente una pequeña cucharada de algún medicamento, estamos tomándonos el remedio completo, ¿no? De esta forma tú y yo vamos a entender cómo prepararnos para recibir la palabra, cómo recibir la palabra entonces. En este caso es con humildad y examinándonos seriamente. Me examino humildemente cuando se predica la palabra de Dios, tiemblo ante su impacto, tiemblo ante su impacto, pero miraré, dice Isaías 6:2, al que es pobre en espíritu, al que está humillado y que tiembla mi palabra. Cultivo un espíritu humilde y sumiso, recibiendo la palabra de Dios, la verdad, como un discípulo.
y estando íntimamente consciente de mi propia depravación. Me examino seriamente cuando se predica, escuchando para mi propia instrucción, una vez de hacerlo para instrucción de otros, en vez de correr a pensar, "Ah, esto debe ser para tal persona. ¿Sabes? ¿A quién debería recibir esa palabra? No está aquí, pero deberíamos decirle que venga. No debemos responder como Pedro, que dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? A veces estamos diciendo, Señor, ¿y este? ¿Y por qué ese extremo es para tal persona? ¿Por qué me lo dicen a mí? Deberíamos oír a Jesús amonestándonos. ¿Y a ti qué? Tú sígueme, dijo el Señor Jesucristo a Pedro en Juan capítulo 21, versículos 21 al 22. Cuando se nos presentan las marcas de la gracia, debemos preguntar, ¿experimento yo estas marcas? ¿Escucho las verdades de Dios deseando ser amonestado o corregido en mis extravíos? ¿Me entusiasma que la palabra de Dios sea aplicada a mi vida? Oro para que, como dijo un comentarista, el Espíritu aplique su palabra a mis ocupaciones y emociones. Cuando un doctor te dice cómo mantenerte saludable o cómo mantener tu salud o la de tus hijos, ¿no escuchas cuidadosamente para poder seguir sus instrucciones? ¿Te pasa como a alguno de nosotros que nos frustramos cuando el doctor dice, no nos dice nada, escribe, hace todas las cosas y al final dice, bueno, tómese esto? Pero él no quiere saber cómo estamos. Queremos que nos describa nuestro cuadro. Queremos saber cuál es nuestra sintomatología y queremos saber cuál es el diagnóstico adecuado para poder entender qué manera tratarlo. Atendemos con toda diligencia. Esta veces le hacemos un montón de preguntas al doctor que deberíamos hacerlo. Su tarea es poder ilustrar e iluminar el entendimiento de la gente y sanarlos y guiarlos para que vivan saludables. Cuando el médico celestial te da instrucciones divinas para tu alma, ¿no deberías escuchar con la misma atención para seguir sus instrucciones en tu vida? ¿No deberíamos contemplar con todo tu esfuerzo? El puritano Thomas Manton escribió, la palabra completa es el objeto de la fe. Por lo tanto, necesitamos fe en las historias para nuestra advertencia y amonestación, fe en las doctrinas para incrementar nuestra reverencia y admiración, fe en las amenazas para nuestra humillación, fe en los preceptos para nuestra sujeción y fe en las promesas para nuestro consuelo. Todo ello tiene su utilidad. Las historias para hacernos precavidos y cautelosos, las doctrinas para iluminarnos dándonos un verdadero sentido de la naturaleza y la voluntad de Dios, los preceptos para dirigirnos y tratar de regular nuestra obediencia, las promesas para animarnos y reconfortarnos y las amenazas para aterrarnos, para acudir nuevamente a Cristo, para bendecir a Dios por nuestro escape y para estimular nuestro deber. Quiere el Señor concedernos poder recibir de esta manera su palabra. Pero entonces, ¿qué hacemos con la palabra recibida? Nos cruzamos de brazos y decimos, ya está todo listo, esto está genial, hasta aquí, buenísimo, nos preparamos para la palabra, la recibimos y luego salimos y olvidamos todo lo que recibimos. No, 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 no. Por favor, no hagas eso. Somos llamados a practicar la palabra predicada. No somos llamados de ninguna manera a cruzarnos de brazos y pensar, bueno, ya hice lo que teníamos que hacer, me voy de acá. Este catecismo que te menciono, que es nuestro catecismo, en la pregunta dice cómo debería ser leída y escuchada la palabra que esta, para que ésta pueda llegar a ser eficaz para salvación. Y en toda la respuesta amplia, al final dice, y practicarla en nuestras vidas, y practicarla en nuestras vidas. Sí, es muy importante para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para la salvación, que debamos atenderla con diligencia, preparación y oración, en primer lugar lo que vimos. Sí, también que podamos recibirla con fe y amor y atesorarla en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, es lo que vimos. Pero por último, no pases por alto la importancia de llevarlo a la práctica. Si quieres aprender algo y entenderlo bien, entonces llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. La palabra escuchada debe también ser practicada. Estas son algunas maneras de hacerlo y déjame mencionarte brevemente algunas de ellas. Primero, esfuérzate por retenerlo oído y ora por ello. Esfuérzate por retenerlo oído. Por favor, no te excuses en cualquier edad que tengas, que eres muy joven y te cuesta atender, que eres muy adulto o viejo y te cuesta atender. Por favor, no te excuses en ello. Esfuérzate, puedes hacerlo. Te han hecho pensar que no puedes hacerlo. Bueno, voy a seguir abriendo la artillería contra mucha de la movimiento armamentístico, de la mundanalidad, del secularismo. Pero mucha de la psicología te hace pensar no puedes. La Biblia dice sí puedes. Mantén tu mente refrescada en la palabra.
Hebreos 2.1 dice que por lo tanto debemos prestar atención, mucha atención, a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Thomas Watson dijo que no deberíamos dejar que los sermones pasen por nuestras mentes como el agua pasa por un colador. Él escribió, nuestras memorias deben ser como el cofre del arca, donde se guarda la ley. Mucha gente considera útil tomar apuntes para retener la enseñanza del sermón. Hazlo, practícalo, puede ser útil. Una ancianita dijo alguna vez, tomo minuciosamente apuntes de los sermones. Cuando doblo mis rodillas el domingo en la noche, pongo mis apuntes delante y subrayo las cosas que debería esforzarme por practicar. Y luego oro por cada una de ellas. Qué ejemplo tan precioso. A muchas personas tomar apuntes les ayuda a recordar formas específicas en que Dios desafía sus corazones. Sin embargo, debemos reconocer que tomar apuntes no es para todos. Tengo que decirlo, no es para todos, pero es bueno hacerlo. A algunos escribir les impide escuchar activamente porque los hace perder el hilo de las ideas. Algunos no escriben tan rápido tampoco. Así que haz lo que sea para que te ayude a recordar y a orar por los sermones que oyes. Por lo menos el bosquejo completo. Hay unas hojas que los domingos estamos entregando y que sería genial entregarlos a todos, pero me encantaría que podamos involucrarnos todos en ese servicio. Algunos jóvenes, les entregamos a los adolescentes en especial, que les cuesta atender a veces, ¿no? O a algunos niños. Son unas hojitas preparadas para que puedas anotar los puntos del sermón, los textos del sermón, puedan hacer algún diseño, algún dibujo y al final puedan mostrarlo a alguien que lo hicieron bien, ¿no? No es para darte la hoja y que la guardes. No para que puedas prestarle atención a eso y te apartes de cualquier cosa que no te permita atender. Pero algunos adultos también creo que necesitan esa hoja, ¿verdad? En segundo lugar, familiarízate con las verdades que has oído. No las dejes allí, que sean familiares para ti, cercanas. Cuando llegues a casa desde la iglesia, ten una conversación edificante y practica con tus seres queridos, tu familia, sobre el sermón. Habla con ellos, platica con ellos. Hablen del sermón con palabras que aún el menor de tus hijos puedan entender. A mí me encanta, a veces los pequeños en casa están con las preguntas, pero ahí, en la punta de la lengua. ¿Y esto? ¿Y qué significa esto? Hoy cantábamos hace un momento aquí y mi hija dijo, ¿qué es tumba? Estábamos cantando Día de Gloria, que la tumba no pudo retenerlo. Y dije, ¿qué es tumba? ¿Qué es redención? Bueno, tengo la oportunidad de explicarle. Anima a tus hijos a tomar apuntes del sermón. Continúa intentando hacer una revisión de los sermones dominicales, aun cuando la conversación no produzca los resultados deseados. Esfuérzate por llevar la mente a ese sermón, no necesariamente a otros temas, no necesarios para el domingo. Es mejor quedarse corto que no intentarlo, en absoluto. Además, comenta los sermones con otros creyentes. Dios bendice esa clase de compañerismo. Siéntate con otros hermanos y ponte a conversar y charlar con ellos. ¿Sabes? Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Por favor, toma nota de ese texto. Los 3:16 en algunos libros es muy importante. Ya sabes, Juan 3:16, puedes encontrarte en Colosenses 3:16. Subraya esos textos, pero ahora te pido esto. Subraya Malaquías 3:16 y vas a encontrar esto. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Conversaciones santas, edificantes, lejos de la carne, abundantes en gracia. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Qué preciosa verdad. Comparte algunas de las lecciones que estás aprendiendo de la palabra. A medida que hables con otros, estas lecciones los van a ayudar a los demás y también se van a arraigar más en tu propia mente. Proverbios 27:17 dice, el hierro con el hierro se afilan y un hombre aguza a otro, lo afila, lo prepara. No participa de conversaciones superficiales o mundanas tras el sermón. Por favor, no hagas eso. Las conversaciones superficiales sobre política, personas, deportes o eventos noticiosos son la forma en la que Satanás envía a sus buitres a arrancar la buena semilla de la palabra. En lugar de eso, habla de la Biblia, habla de Cristo, del alma y del mundo externo en la medida en la que se aplique al sermón. Y cuando hables de este, evita hacerlo con un espíritu crítico. No juzgues al sermón con severidad. Un espíritu así enfría la vida espiritual. No hables de lo que faltó, sino concéntrate en lo que sí se dijo. Escucha con un espíritu amoroso
convirtiendo cualquier decepción sobre la predicación en peticiones y no en críticas. No hables de esto con otros. Si puedes acercarte a la persona y decir y marcar algo. Y lo más importante, familiarízate personalmente con el sermón meditando en privado sobre lo que has oído en público. Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 15, 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, para el cual también son salvos, reteniendo la palabra que les prediqué. Si retienen la palabra que les prediqué. La meditación nos ayuda a digerir la verdad y personalizarla, interiorizarla, absorberla y hacerla nuestra. Un sermón correctamente meditado con la ayuda del Espíritu Santo será más provechoso que semanas de sermones no aplicados. Muchos pueden escuchar muchos sermones, series de estudio, clases de seminarios y ver muchas cosas y leer muchas cosas y al final no va a haber aplicación. Pero un sermón bien meditado, decía Mark Dever, si estás leyendo libros que son cristianos, qué bello, qué bueno, sigue allí, pero no leas un libro tras otro. Está bueno leer, pero asegúrate de que de los tres libros que estás leyendo, el primero lo entendiste. Y si no, vuelve a él hasta entenderlo. No es solo leer, es entender. En este caso, no es solo escuchar sermones, es entenderlos, es vivirlos y aplicarlos. Medita en cada sermón como si fuera el último que oirás, porque bien podría ser así. Pero en tercer lugar, lleva el sermón a la acción. El sermón no termina cuando el predicador dice amén, más bien allí, específicamente allí, cuando el verdadero sermón comienza. Según una antigua historia escocesa, una esposa le preguntó a su marido si el sermón había llegado a su fin. No, contestó él, ha sido pronunciado, pero aún debe alcanzar su fin. Busca siempre vivir los sermones que escuchas, aun si eso significa negarte a ti mismo. Carga tu cruz o sufrir por causa de la justicia. Escuchar un sermón que no reforme tu vida jamás salvará tu alma. Por eso Santiago 1, 22 y 25, al 25 nos dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Demasiadas personas escuchan un sermón sin mirar en el espejo de la palabra y salen de la iglesia reconociéndose culpables, pero el lunes por la mañana abandonan todas las verdades que han oído. ¿Qué valor tiene una mente llena de conocimiento cuando no va acompañada de una vida igualmente fructífera? Entonces, escuchar de verdad significa aplicar la palabra de Dios. Si no practicas la palabra de Dios después de oírla, no has escuchado verdaderamente el mensaje de Dios. Tal como la semilla que cae en buena tierra produce fruto, las personas que de verdad entienden la palabra producen fruto también. Así que muchas personas no viven las verdades bíblicas que se escuchan. Estas son algunas de las razones por las que eh, lo explican. Por ejemplo, en primer lugar, no tienen fe salvadora. Como dice 2 de Tesalonicenses 3:2, no todos tienen fe. Algunas personas se oponen al Evangelio por incredulidad y rebelión y otras permanecen muy indiferentes y otras, que son demasiado perezosas espiritualmente para preocuparse, no reciben el amor de la verdad para ser salvadas. Debemos preguntarnos, ¿soy un cristiano verdadero? Pregúntate. Tal vez tienes 20 o 30 años en el cristianismo. Tal vez empezaste ayer y debes preguntarte igual. Es posible que no estés progresando. Pregúntate, ¿es posible que no esté progresando en practicar la verdad de Dios porque nunca he sido salvo? Pero no solo están los que no tienen fe salvadora, también están los que aman demasiado el pecado. El autor de Hebreos habla de los placeres del pecado. A menudo oigo a personas que a veces dicen, sé que esto no está bien, yo sé que es algo malo, pero sencillamente es así como hago las cosas. O se excusan diciendo, es que así soy, este es mi carácter. Simplemente no puedo dejarlo a veces. O podrían estar haciendo algo peor. También están aquellos que suprimen lo que escuchan, ahogan las acusaciones provenientes de Dios y apagan la voz de la conciencia con carnalidad y ocupaciones. También se hallan los que se concentran más en el predicador que en el aplicar el sermón. Y a menudo estas personas se dedican más a escuchar sermones en Internet todo el día que dar testimonio cristiano. Pero también están los que no obedecen a la voz de Dios.
El primer amor del cristiano motiva su ardor. Sin embargo, cuando ese primer amor se escurre, algunos creyentes comienzan a recaer. Muchos vacilan porque nunca se les dijo cómo obedecer la palabra, nunca se les enseñó cómo ser amorosos, perdonadores y santos, o cómo manifestar los frutos del Espíritu, como dice Gálatas. Pero sin embargo, la Biblia habla mucho de obedecer a Dios, hacer el bien y no cansarse de hacer el bien, como dice Romanos 12. Pablo instruye entonces a la iglesia sobre la conducta cristiana allí. La carta de Santiago nos habla sabiamente de cómo usar la lengua, hacer bien, hacer buenas obras y seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos ordena hacer? Por eso quiero acercarme a una conclusión final y entonces hay algunas directrices para practicar la vida cristiana, para vivir la verdad predicada. Escucha con atención sermones que nos enseñan cómo vivir. Al igual que a los creyentes de Berea, estudia las escrituras para ver si lo que escuchas es verdad. Escucha con discernimiento. Cuando tengas la convicción de que un mensaje es bíblico, pregúntate, ¿cómo puedo poner este sermón en práctica? Quizás acabas de oír un sermón sobre la necesidad de huir de ciertos pecados. Pregúntate, ¿cómo puedo evitar los pecados que se han señalado o pecados que yo tengo en mi corazón y que sé que están allí, pero que aunque no se han señalado, sé que son pecados? ¿Qué pasos debo dar? O quizás acabo de oír un sermón sobre que los cristianos deben hablar a otros acerca de Cristo y te acabas de convertir y nunca has hablado a nadie. Entonces te acercas a tus padres y dices, bueno, déjenme hablarles de algo que quiero que sepan. Pregúntale al Señor, ¿qué debes hacer? Piensa en cómo hacerlo, pide ayuda, luego ora y busca la oportunidad. Pero también pide consejo a cristianos mayores o con más experiencia. Eso es muy bueno y necesario. Debemos ser dóciles en la búsqueda de consejo. Muchas de las veces, mejor yo digámoslo bíblicamente, por falta de conocimiento mi pueblo perece. El conocimiento hay que buscarlo, leímos en Proverbios 2. En la búsqueda de consejo hay seguridad y en la búsqueda de consejeros está la victoria, dice Proverbios. Busca consejo, busca consejo, busca consejo. ¿Sabes? Habla de la vida cristiana con personas espiritualmente maduras. Por ejemplo, pregúntale a alguien, ¿qué significa amar a nuestro enemigo? Deja que te explique lo que significa para ella. Si aún después de estudiar la Biblia, consultar con creyentes maduros y examinar tu propia conciencia y motivos, no sabes hacia dónde Dios te está guiando, retrocede entonces. Pregúntate, ¿cuál es el mandamiento global de Dios para esta acción que quiero tomar? No es que debo amar a, no es que debo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿qué debo hacer? Debes darte cuenta de eso y que si esto te está alejando del amor que viene de Dios y te está moviendo a un amor que es solo hacia ti o del diablo y te lleva a un amor lejos de Dios, ten cuidado. Amar a Dios y a nuestro prójimo imponen una vida de servicio. Quienes en verdad aman a Dios, sirven a Dios y a su prójimo, porque así es como Cristo vivió en esta tierra. Pero también agradece a Dios por todo lo que recibes de los sermones. Glorificar a Dios cuando seas capaz de poner su instrucción en práctica es una obra preciosa. Me temo que a menudo recibimos poco porque no recibimos con gratitud. El Catecismo de Heidelberg afirma que Dios dará su gracia y su Espíritu Santo a solamente aquellos que con sinceros deseos los pidan continuamente de Él y sean agradecidos por ello. Pregunta 116 del Catecismo de Heidelberg. Qué respuesta, ¿no? Uno espera que la gracia venga así, como uno quiere, pero esta respuesta es muy importante. Dios dará su gracia y su Espíritu Santo a solamente aquellos que, con sinceros corazones o sinceros deseos, los pidan continuamente de Él y sean agradecidos por ello. Pero también apóyate, perdón, en el Espíritu Santo, apóyate en Él. Ruega a Dios que la palabra venga acompañada de la bendición eficaz del Espíritu Santo. Bajo dicha bendición, que la palabra predicada será un poder transformador en nuestra vida. Si ignoramos esta instrucción, la palabra predicada llevará a nuestra condenación. Como dijo Watson alguna vez, la palabra será eficaz de una forma u otra. Si no hace que tu corazón sea mejor, hará que tus cadenas pesen más. Lucas 8:18, Jesús nos advierte. Por tanto, tengan cuidado de cómo escuchan, porque el que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. En el día del juicio final, a los oyentes desatentos les será quitado todos los medios de gracia.
demasiado tarde para que oigan otro sermón. El mercado de la gracia gratuita se habrá cerrado para siempre y las puertas del arca de Dios estarán eternamente cerradas. Así que, amados, por otro lado, si hemos aprendido a ser oidores y hacedores de la palabra, entonces recibiremos mucho de esta gracia. Una verdad correctamente recibida y practicada eh, pavimenta el camino para más verdades cristianas. Más queremos recibir, más preparados estamos para recibir. Y con el tiempo, practicar aquellas verdades lleva a los creyentes a la plenitud de Cristo. Así que crecerán en la gracia y en el conocimiento de Cristo hasta que aparezcan en Sión, llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu de Dios nos está aplicando la palabra? Bueno, podemos saberlo observando lo que precede, acompaña, y observando lo que precede, acompaña y sigue a la aplicación. O sea, el Espíritu antes de aplicar hace espacio para la palabra en nuestras almas. Luego, gracias a su aplicación, experimentamos una sensación de rectitud y poder, ya sea el susurro de la brisa apacible del Evangelio, como le pasó a Elías, o el trueno del Sinaí en Éxodo 19, que le pasó a Moisés. Eso nos persuade de que estamos recibiendo exactamente lo que necesitamos para nuestras almas. Y lo más importante, cuando Dios aplica su palabra a nuestras almas, se hace evidente en nosotros. ¿Qué cosa? El fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Entonces nuestra antigua naturaleza es hecha a la muerte y el pecaminoso culto del yo empieza a disminuir. Nuestra nueva naturaleza es estimada y la presencia de Cristo en nuestras vidas aumenta. Si tal evidencia de la obra del Espíritu no está presente en nosotros, sabemos que la palabra no se está usando con provecho, porque por el fruto se conoce el árbol, dice Mateo. Estos frutos incluyen una verdadera conversión, sabiduría, gozo, paz, dulzura, libertad, alabanza y luz para el moribundo. ¿Eres un oyente activo de la palabra entonces? ¿Practicas esa palabra o escuchas los sermones con poco entusiasmo? Si es así, arrepiéntete, por favor, te lo pido. Arrepiéntete de tu pecado y comienza a escuchar activamente la palabra. No basta con que asistas a la iglesia, debes ser un oyente y un hacedor activo de la palabra. Cuídate de ser un oyente tibio. Es aterrador el caso de aquellos que se van al infierno cargados de sermones. Si toda tu vida has sido un oyente poco entusiasta, recuerda la parábola de Jesús. Él contó sobre los dos hijos cuyo padre les pidió trabajar en su viña. El primer hijo dijo que iría, pero cuando llegó el momento no fue. El segundo rechazó a su padre, pero después se arrepintió, regresó a la viña y y trabajó para su padre. Si tú no has escuchado la instrucción del padre, regresa a él arrepentido y con humildad. Entonces busca su gracia para oír, obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado como oye. Bueno, amada iglesia, esto es lo que anhelaba poder compartir con ustedes y dejar en claro tres cosas. Cómo prepararnos para recibir la palabra, cómo recibir la palabra y cómo practicar la palabra. Y si tenemos esto claro, si lo abrazamos con todo nuestro corazón, entonces le habremos hecho el bien que nuestras almas necesitaban más. En este caso es recibir el medio de la gracia más importante y por excelencia, la palabra de Dios. Qué precioso es tener en claro esto y en cuenta esto. Si no nos refrescamos de esta forma, si no atendemos de esta manera, en vano, en vano vamos a pensar que vamos a comer un rico banquete cuando no tenemos los instrumentos para poder alimentarnos. Qué triste sería eso, ¿no? Llegar a un lugar donde nos invitan a comer y no tener los utensilios para poder comer y no poder acercarnos a esa comida. Pero el tema es que los utensilios están allí. Usa los medios para tomar la gracia, esa gracia que solo se puede impartir por medio del Espíritu Santo y que viene de Dios mismo. Toma lo que Dios te ofrece atentamente. No esperes otra cosa, no te hagas una idea falsa o equivocada. Toma todo lo que Dios nos entrega acá. Muy bien, amada iglesia. Permítanme parar acá nuestra grabación